El tema que estamos llevando una secuencia, estamos aquí en 2 de Corintios, hemos estado en los capítulos 3 y 4. Y estamos hablando del ministerio del Espíritu. Y el tema es, el ministerio del Espíritu es para suministrar vida y expresar justicia. En el mensaje pasado terminamos diciendo que en el ministerio del nuevo pacto, que es el ministerio del Espíritu, el ministerio de la justificación, nosotros lo que hacemos es servimos Cristo a las personas. Y les ponía yo un ejemplo el miércoles, les decía que es como cuando uno va a un restaurante y hay unos sirvientes ahí, en este caso son los meseros, y ellos, ¿de qué nos van a hablar? De la comida, de los platillos que están en el menú. No van a hablar de otra cosa, no van a hablar de trabajo, de política, de deporte, sino que van a hablar específicamente de la comida. Y cuando uno tiene duda o no sabe o qué lleva cierto platillo, les pregunta a uno y ellos le explican con detalles qué es lo que lleva, ¿no? Y ellos van a hablar solamente de comida y de bebida. Y van a estar ahí, le traigo otra cosa, ocupa más bebida, le traigo un postrecito, siempre van a hablar de comida. Entonces nosotros, esa es la ilustración para poder entender que nosotros, como ministros del nuevo pacto, sirvientes del nuevo pacto, lo que tenemos que hacer con los hermanos es hablarles de Cristo, porque eso es suministrarles Cristo, eso es trae vida a ellos. Y Jesús, nuestro Señor, Él dijo que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces ahora, para que eso se lleve a cabo, Dios nos da diferentes servicios. Vamos a ir a 1 de Corintios 12:5. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 5. Y miren lo que dice, escribió el apóstol San Pablo respecto a todo lo que Dios quiere llevar. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Él habla de la diversidad de ministerios. La palabra diversidad quiere decir que podemos servir al Señor de distintas maneras. Cada uno de nosotros hacemos un servicio para servir Cristo a las personas. Vuelvo al ejemplo, a la ilustración del restaurante. Para que ese platillo lo podamos disfrutar, hubo muchas personas detrás de eso. Ellos hicieron cada uno de los servicios, de los que limpian, de los que lavan los trastes, de los que traen las cosas, del cocinero, de todo, del chef, de todo, ¿no? Ellos son parte de todo lo que ellos, cada una de las funciones que ellos hacen es para que uno pueda disfrutar ese platillo. Lo mismo en la vida de la iglesia, están los servidores. Ustedes se dieron cuenta que cuando entraron aquí a este lugar, estaba un servidor ahí abajo, está otro aquí en la escalera recibiendo, está alguien más aquí acomodando a los hermanos, están los que están aquí ministrando la alabanza, está alguien un servidor que está transmitiendo para los que no pueden venir, que están lejos, él lo está haciendo, y allá están proyectando aquí los versículos, los cantos, y usted hace un servicio también al venir, porque al venir usted está haciendo el servicio, anima. Imagínense que si citamos una reunión y solamente vienen 2, 3 hermanos, sí podemos seguir predicando, pero no es como cuando estábamos todos juntos. Voltee atrás, a su alrededor, y vea cuántos hermanos vinimos hoy. Y hoy está bonito, está llena la casa, ¿no? Pero cuando no vienen, pues sí, se extraña, ¿no? No estamos completos. Es como cuando una familia, las familias numerosas, vamos a decir que una familia tiene 12 hijos, con los papás son 14. Imagínense que yo creo que la alegría más de los papás es cuando están todos los hijos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero cuando falta uno, faltan 2, hace falta algo, ¿no? La mamá siempre va a estar pensando en el hijo que no viene. Entonces yo quiero que vean ustedes, estoy poniendo todo eso para que podamos entender lo que queremos hablar. La Biblia no enseña que hay muchos ministerios. No es lo mismo decir que hay diversidad de ministerios con muchos ministerios o diferentes ministerios.
Lo que sí habla la Biblia es de la diversidad, es de la variedad. No todos podemos hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Cada uno hace una función. Así que en la vida de la iglesia hay diversos servicios para que podamos llevar a cabo el único ministerio. ¿Se acuerdan ustedes que les he dicho que en la vida de la iglesia los hermanos no le están haciendo un favor al pastor? Porque a veces le voy a ayudar al pastor. No, no. Tú estás haciendo, todo lo que tú haces en la vida de la iglesia, lo estás haciendo para un único ministerio. Y es el ministerio que Dios ha dado a todos nosotros. Por ejemplo, también otra frase, otra expresión que se dice mal, es cuando dicen a la iglesia del hermano Lalo. Bueno, sí es mi iglesia, pero es la iglesia de usted. ¿Me explico? Bueno, primordialmente es la iglesia de Dios, pero también dice la Biblia que es la iglesia de todos los santos. Entonces es su iglesia de usted, es mi iglesia, pero es la iglesia de Dios. No es mi iglesia, yo no morí por la iglesia, por ustedes, pero la iglesia en sí es de Dios, pero también Dios nos incluye a nosotros porque también dice que es la iglesia de los santos. Amén. ¿Y quiénes son los santos? Los hermanos. Entonces los santos es apartado, separado. Entonces yo creo que vean ustedes de que el ministerio, hay un único ministerio que Dios quiere que se funcione, o que más bien que se lleve a cabo en esa tierra. Y ese es el ministerio que Dios nos ha dado a todos nosotros. Por eso ninguno debe reclamar, es que es mi ministerio, es que es mío. No, no. Es un servicio que estás haciendo en la iglesia para que funcione el ministerio, el único ministerio. ¿Se acuerdan ustedes que leímos 2 Corintios 4:1? Y ahora fíjense que esto es por misericordia. 2 Corintios 4:1 dice: por lo cual, teniendo este ministerio, ¿se dan cuenta que no habla de muchos ministerios? Por lo cual, teniendo este ministerio, según la misericordia. Oh, hermano, o sea que Dios nos da por misericordia. ¿Qué es misericordia? Favor inmerecido. O sea que no merecíamos nosotros, pues. No merecíamos, pero Él dice, yo les voy a dar a ustedes. Por eso ninguno debe de reclamar y decir y tomarlo como un título lo que está haciendo. ¿De acuerdo? Y este ministerio dice los versículos 8 y 9 que leímos. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Este ministerio es el ministerio del Espíritu. Y compara a Pablo y dice que si el ministerio de Moisés, ese ministerio de condenación fue con gloria, dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces Pablo quiere que nosotros entendamos que más bien que este ministerio que estamos hablando, este trabajo, esta obra que Dios está haciendo, eso es ministerio, tiene una parte interna que es tocar principalmente el espíritu de las personas. ¿Se acuerdan que el miércoles les decía que cuando usted venga a la reunión, no piense que viene a recibir información o conocimiento? Usted tiene que venir creyendo que va a recibir vida. Vida. Entonces, porque de todo lo que yo hablo, Dios le va a dar algo a usted. Y eso le va a aprovechar a su ser interno, a su ser externo también, porque tenemos un ser interno y un ser externo. Entonces, o sea, tenemos algo interno que es nuestro espíritu, nuestra alma, y también eso refleja en lo externo, en nuestro cuerpo. Amén. Entonces, la preocupación que llevaba a Pablo era que todos nosotros veamos que todo lo que se hace hoy en la vida de la iglesia no tiene que ver con el antiguo pacto. ¿Cuál es el antiguo pacto? Lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Le dio su ley, ese es el antiguo pacto, pero eso ya caducó, ya expiró. Aunque Pablo mismo perteneció al antiguo pacto, y entonces tenemos a alguien que era experto en ese antiguo pacto, y él dice que ese ministerio era de la letra, es de conocimiento, de algo externo que no ayuda mucho.
Vuelvo a repetir. Nosotros, ¿cuántos de ustedes han visitado lugares donde tienen anuncios? No correr, no estacionarse, no fumar, no ir más de límite. Ok, vamos a poner el ejemplo más bien del manejo de carros. Esa ley externa, esa letra dice no más de 90. Bueno, ¿cuánto es la mexiquense? ¿Cuánto sería? Unos 80, ¿eh? ¿80? ¿90? Es que muchos vamos a 100, ¿no? No sabemos. ¿Cuánto es la mexiquense? 80, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuánto es más Chuchito? Usted va a 140. No, sí maneja, no. Un rápido y furioso. Pero fíjense que ahí dice 80, vamos a decir, 80 kilómetros por hora. Y eso es de condenación porque más adelante está el Federal de Caminos. ¿Para qué? Para que si tú transgredes eso, desobedeces esa ley, él te va a dar una multa, ¿sí o no? Entonces por eso no ayuda en nada. Por eso en la iglesia no estamos dando información ni conocimiento a los hermanos. Lo que queremos es recibir vida. Cada vez que usted venga, Señor, dame vida. No le pidas información ni conocimiento, porque el conocimiento envanece. La información no te ayuda porque es algo externo. Aquí lo que te va a ayudar a ti es la vida. Las palabras, Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando usted venga aquí, abra su corazón, porque también dice la Biblia que somos como cartas. Entonces usted abra su corazón, que es como una hoja en blanco. Entonces yo le voy a escribir, pero no mis ideas, sino con el espíritu del Dios vivo. Entonces eso va a traer vida a usted. Ok, entonces hoy vamos a estar estudiando de estos dos ministerios. O más bien, ya estudiamos estos dos ministerios, pero el ministerio del nuevo pacto es el cual que vamos a centrar hoy. Porque es el ministerio del Espíritu y es el ministerio de justificación. Leamos otra vez los versículos 8 y 9. Y fíjense cómo es este ministerio que Dios nos ha dado a nosotros. Dice el 8, ¿cómo no será más bien con gloria que el ministerio del Espíritu? ¿Se dan cuenta ustedes cómo está escrito esta palabra Espíritu? Con E minúscula. ¿A qué se refiere? No, está muy mal usted. ¿Qué pasó? No, a los dos espíritus. Espíritu mezclado. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Chuchito? ¿Sí? ¿Ya le agarro la onda? Si no, van a tener que regresarlo a primero. No. El ministerio, ¿se acuerdan que le decíamos que cuando está con E mayúscula está hablando del Espíritu Santo? ¿Ok? Pero cuando está con E minúscula, de acuerdo al contexto. Sí está bien lo que estaba diciendo del espíritu humano, pero de acuerdo al contexto, este trabajo, cuando está con E minúscula, está hablando de los dos espíritus. Porque aquí es de espíritu a espíritu. Lo que pasó con nosotros cuando venimos a Cristo es de que el Espíritu de Dios entró a nuestro espíritu, se hizo una mezcla. Creo que es 1 Corintios 6:17. ¿O cuál es ese? El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Cuál es ese, hermano? ¿Sí es ese o cuál es? ¿Nadie se acuerda? ¿Qué pasó? ¿Dónde están mis ayudantes? Ya está, ok. Sí, 1 Corintios 6:17. Fíjense pues. Pero el que se une al Señor, un espíritu. Vean ustedes con qué letra está. ¿Con E mayúscula o E minúscula? E minúscula. E minúscula. Entonces, ¿a qué espíritu está refiriendo? Mezclado, porque si nos hicimos uno con él. ¿De acuerdo? Entonces, el ministerio del nuevo pacto es un ministerio del Espíritu, pero ya entendemos nosotros que es el Espíritu que se hizo uno con el nuestro. Nosotros los seres humanos somos de tres partes. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. El cuerpo es lo que sabemos. El alma es el intelecto, sentimiento y voluntad. Y el espíritu es la parte más profunda del ser humano. Ese espíritu es intuición,
comunión y conciencia. Ustedes han escuchado de conciencia, ay, mi conciencia, la conciencia, ¿sí o no? Entonces ese es el Espíritu, pero ese Espíritu se hizo uno con nosotros, con el Espíritu de Dios. Entonces por eso que aquí está en Espíritu con E minúscula, porque está hablando de que venimos a ser uno con Él. Entonces el ministerio del Espíritu tiene que ver con ministrar el Espíritu de las personas, no su mente. No su mente. En la escuela, aquí entre nosotros tenemos una maestra, ¿ya? ¿Y qué hacen en la escuela? Tratan, toda la información le dan a la mente de las personas, ¿sí o no? ¿No? Porque si decían, no, ese hermano también dan el Espíritu, no, porque si dieran para el Espíritu tendrían que hablar de Dios en la escuela, pero en la escuela no hablan de Dios. Entonces, ¿qué parte están llenando la información de conocimiento? En su alma, en su intelecto, en su mente. Pero a nosotros Dios no nos ha llamado a enfocarnos en la mente de los hermanos, sino el Espíritu. No estamos descartando la mente, el alma. Lo que estamos diciendo es que lo primero que Dios hace es que va al Espíritu y de ahí Él usa tu mente, tu sentimiento, tu voluntad. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que ver cómo es este ministerio. Lo que ha sucedido a lo largo de los siglos, fíjense, se ha hablado de dos ministerios, el ministerio del Antiguo Pacto y el ministerio del Nuevo Pacto. Y si nosotros leemos cuidadosamente Hechos capítulo 1, no vamos a leer ahorita, más adelantito, y nos vamos a dar cuenta que los 12 apóstoles tenían parte en un solo ministerio. Y a esto ellos le llamaban este ministerio. Entonces, así como leímos en 2 Corintios 4:1, dice que Él nos dio este ministerio. Y también los apóstoles, creo que es Hechos 1:17, ¿verdad? Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Está hablando de los discípulos, porque se acuerdan que eran 12. Eran 12 y Judas traicionó, entregó a Cristo a las personas, a los religiosos. Entonces dice que luego él fue y se suicidó. Entonces había un lugar vacío ahí. Tenían que alguien más que ocupar el lugar que había dejado Judas. Pero fíjense lo que estaba pasando aquí es que hay un solo ministerio y los 12 apóstoles tenían parte en este único ministerio. Amén. De la misma manera, tanto ustedes como yo tenemos parte en este ministerio. Fíjense, hermanos, lo que tenemos que pensar o lo que tenemos que tomar en esta mañana. Vuelvo a repetir, esta iglesia no es del pastor, no es del hermano Lalo, no es del hermano Aarón, no es del hermano Juanito, no es del hermano Marcos. Esta iglesia es de todos nosotros. Nosotros tenemos parte en esta iglesia. ¿Me explico? Para que no diga, vamos a la iglesia de Lalo. No. La iglesia es de todos nosotros. Y usted tiene que sentirse parte, pues. Porque si usted no se siente parte de esto, entonces usted no va a hacer nada por esta iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, cuando compras carro y el dueño, ¿qué hace? Lo cuida mucho, ¿sí o no? ¿Por qué lo cuida mucho? Porque le costó, ¿sí o no? Pero al que no le costó, azota la puerta, ¿verdad? No lo cuida, ¿sí o no? Pero imagina que todos hiciéramos cooperacha y todos cooperáramos y compráramos ese carro, creo que todos cuidaríamos, porque es nuestro, ¿sí o no? Entonces, pero a veces nosotros no tenemos cuidado. Juanito tiene eso. Cuando él va a cerrar la puerta, bien, ¿verdad? Y le digo, dele más fuerte, hermano. Le doy permiso, ¿verdad? Entonces, pero él cuida los carros de los hermanos como si fuera de él. Entonces así deberíamos hacer nosotros como la iglesia. La iglesia es de nosotros. Nosotros tenemos que estar dispuestos a servir. Entonces si hacemos eso, entonces entendemos que somos parte de este ministerio, que todo lo que hagamos es para un único ministerio. Pablo, el apóstol Pablo y sus colaboradores, ellos entendieron eso, por eso él escribió en 2 Corintios 4:1, pero aquí en Hechos,
1:17 que leímos, no vemos que Pedro decía que tenía su propio ministerio, no vemos que Juan dice que tenía su propio ministerio, o que Jacobo. Ellos decían, y era contado, aún hablaban de Judas, y decían, ¿saben qué? Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Aún Judas era parte de este ministerio. Amén. Entonces, el ministerio del nuevo pacto es único en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su esencia, en cuanto a su función, y es único en cuanto a su propósito. Entonces recuerden que a lo largo de toda la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, han existido dos ministerios: el ministerio del antiguo pacto y el ministerio del nuevo pacto. La diferencia es de que allá era letra. Por eso les decía que los judíos hasta ahorita le siguen enseñando a sus hijos que aprendan la Torah, que son los libros de la ley. Pero nosotros no. Nosotros ya no tenemos que aprender de esa manera, sino que es abrir nuestro espíritu. Que cuando vengamos a la reunión digamos, Señor Jesús, háblame. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nadie puede decir Señor Jesús si no es por el Espíritu. Entonces cuando nosotros vengamos aquí, Señor Jesús, háblame, escribe en mi corazón, entonces Él va a empezar a escribir en tu corazón, y lo que va a escribir no son letras, sino que es vida. Su misma vida nos va a dar a nosotros. Amén. Ahora, pregunta: ¿en qué clase de ministerio está usted, mi hermano? Le dije que en toda la historia han habido dos ministerios. Usted está en el ministerio del nuevo pacto, el cual es Cristo como espíritu y justicia a las personas. ¿Qué clase de ministerio pertenece usted? Creo que ninguno de nosotros diría que está en el ministerio de muerte o el ministerio de condenación, que era del antiguo. Porque el ministerio de muerte es, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Así era allá. Imagínense, hermano, todos sin ojos, sin dientes aquí. Así se manejaba allá. Dice que Deuteronomios que vida por vida, mano por mano, pie por pie, todo eso. Entonces, ahora acá es, perdona a tu hermano. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, dice él, al que te hiera en la mejilla, pon en la otra, te faltó este lado. Sí. Entonces nosotros veamos que, pero eso es posible ahora porque es un ministerio del Espíritu y de justificación. De justificación, porque no hay nada que nosotros podamos decir que no se puede perdonar. Allá el que la hizo, la paga. Acá no. Acá Dios dice, si tu hermano viene contigo el mismo día y te pide perdón 7 veces, ¿qué tienes que hacer? Perdonarlo. Y es más, Él dice, no te he dicho 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Pero eso es por el Espíritu, por el ministerio que se nos ha dado a nosotros. Por eso estamos vivos. Si no, ¿desde cuándo ya hubiéramos sido apedreados si hubiéramos estado en el ministerio del antiguo pacto? Amén. Vean ustedes lo que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora, puede ser que alguien todavía diga, hermano, mi ministerio, porque la pregunta era, ¿qué clase de ministerio está usted? Y alguien puede decir, mi hermano, mi ministerio de la predicación, mi ministerio de la sanidad, el ministerio del evangelismo, mi ministerio de la música. Pero como ya hemos hablado, que la manera más correcta de decir es que nosotros funcionamos. Porque hay solamente 2 ministerios en toda la historia. Y ahorita estamos en el único ministerio. Y no hay más ministerios para que ninguno reclame. Lo más correcto de decir es, yo funciono predicando. Yo funciono sirviendo en la música. Yo funciono dando clases a los niños. Yo funciono ayudando a los jóvenes. Yo funciono sirviendo, limpiando en la iglesia. ¿De acuerdo? Chucho, yo funciono en la música para el único ministerio.
O sea que no podemos reclamar, es que mi ministerio es músico, dígame músico por favor. O dígame pastor, apóstol. Ahora, entonces van a decir, hermano, pero ¿por qué algunos hermanos le dicen pastor a usted? Pero lo estamos reconociendo al pastor por la función que está haciendo, no por título. Algunos hermanos me dicen pastor y yo no me la creo, pues. O sea, de que, soy el pastor, no. Yo funciono y ellos reconocen lo que estoy haciendo. ¿Me explico? Pero tampoco ellos me tienen como un ídolo ahí, es que el pastor no. No, así no funciona. Muchos hermanos me dicen a mí porque ellos reconocen la función que estoy haciendo con ellos. Y otros me dicen, Lalo, pues está bien, no hay problema. O siervo. Y no hay problema. Aún les dije a ustedes que tampoco podemos poner aún el siervo de Jesucristo, porque entonces ya lo estás usando como título. ¿Me explico? Mejor funciona. ¿Sí? Nunca he visto a un mesero decir, yo soy mesero, ahí no. Él lo que hace es, ¿sabe uno? Es el mesero. ¿Cierto o no? Entonces, de la misma manera en la iglesia, nosotros tenemos que hacerlo, pero hay algo que tenemos que saber en este único ministerio. Que todo lo que hacemos en la vida de la iglesia es Cristo haciéndolo, es Cristo. ¿Por qué? Juanito 3:17, Colosenses 3:17. Es que él siempre dice este versículo. Y él lo ha hecho suyo. Y es que un día lo predicamos en La Marquesa, ¿se acuerdan de este versículo? Y ahí se lo aprendió él y todo el tiempo lo dice y me gusta porque eso es lo que tenemos que saber. Miren lo que dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, diga conmigo, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aun cuando damos gracias, tenemos que hacerlo. Todo lo que hagamos tiene que ser Cristo. O sea, es su nombre. O sea, en Él, pues, todo el tiempo, porque Él es el que lo hace. Y cuando es Dios no te cansas. No se cansa uno. O sea, físicamente quizás te cansas, pero hay algo en ti que se renueva, que te da fuerzas, porque hay algo en ti que te da vida. Cada 15 días, mis hermanos que nos han acompañado saben que no es fácil estar aquí. Nosotros llegamos aquí con todos los servidores a las 9 de la mañana aquí. A las 9 estamos aquí. Estamos aquí practicamos un rato con todos los demás servidores arreglando todo que esté bien. Y ya ya empezamos la reunión. Termina la reunión y aquí hay que ver algunas cosas, que esté cerrado todo. Y algún hermano que necesita algo atendemos. Y vámonos a Chimalpa. Y a veces nos dice, hermano, no, vengan a comer acá. Y vamos, ¿no? Bien contentos. Y cuando no lo dicen, también vamos contentos porque, o sea, tenemos que ir, ¿sí? Entonces ¿a qué hora nos venimos regresando? ¿A qué hora llegamos aquí, hermano Rubén? A las 9, 8, 9 llegamos aquí. Y sí cansa tu cuerpo, pero hay algo en ti de ver el rostro de los hermanos. De disfrutar a Cristo en todo el servicio que hacen los hermanos allá. Y no solamente allá, sino aquí. Todo el día del disfrute y todo lo que nuestro enfoque es Cristo. Y eso no te cansa porque al contrario te da vida. Vamos a poner, porque el otro día les decía un versículo que es Romanos 8, 11, 12 o 13 o 14, no sé qué. Creo que Romanos 8, 11, 12, más o menos ahí. Este es el 11. Ese era el 11. Fíjense pues. Y si el Espíritu, fíjense, ¿de qué Espíritu está hablando aquí? Espíritu de Dios, ya sabemos, porque están con E mayúscula. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué hace? Vivifica, da vida también a nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermano, es cansado, pero hay algo en nosotros que nos da vida. ¿Cómo no? Pablo, el apóstol San Pablo, él se gozaba al ver el rostro de los hermanos. Dice que cuando llegó a cierto lugar y no halló a Tito, y no tuvo paz en su corazón. Pero una vez que halló a Tito, hermano, él se gozó, se regocijó. Por eso en estas reuniones nosotros tenemos que venir con eso. Voy a ver a Chuchito Meléndez y Chuchito León. Voy a verlo. ¿No? Y no escondernos de él. O sea, hermano, que eso sea el motivo. ¿A qué? ¿Se acuerdan que les dije la otra vez? Hermanos, ¿a qué venimos a la reunión? ¿O dónde podemos encontrar a los hermanos? En la reunión. Porque el apóstol San Pablo, cuando llegó a ese lugar, vio a todos los hermanos, pero no halló a Tito, faltaba uno. Y él no tuvo paz, aunque ya había visto a los demás. No sé cuántos hermanos estaban ahí, no dice nada, pero vamos a decir que estaban unos 100 hermanos ahí. Él vio a los 99, pero faltaba uno. Y él dice, es que falta mi hermano Tito. Por eso todos aquí son necesarios. Son importantes. El hermano que no viene, no crean ustedes que, qué bueno que no, se sufre uno. Los papás que, a ver, cuando salen sus hijos y tardan días en no venir o ya cuando hacen su vida y tardan días en no venir a visitarlos, ¿qué siente usted? Qué bueno que se fue. No, una mamá siempre está esperando a que el hijo regrese. Aunque sea un mal hijo, una mala hija, siempre está esperando. De ese amor debemos tener nosotros, hermanos. Pero fíjense que eso es el ministerio del Espíritu, pues. Que nos preocupamos unos por otros y todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor. Pero hay algo en nosotros que nos ayuda. Hermano, fíjate que los domingos, los miércoles que tenemos nuestra reunión, levantarte un domingo y pensar en venir a la reunión. Yo sé que muchos ya han vencido, pero hay algunos, y a veces me cuento porque, me estar acostado un ratito. Que este día, que no me molesten. Toda la semana ocupado y el domingo es el único día. Y ahí está uno, ¿sí o no? Y si le haces caso a tu cuerpo, pues te quedas ahí tirado. Y al rato ya ni descansas, pues sales, levantas a lavar la ropa. Entonces, hermanos, ahí en esa situación tenemos que acordarnos de algo. Ya se fue el versículo. El que decíamos ahorita, Romanos 8:11. No, Romanos 8:11. Okay. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús da vida. Y el miércoles vuelvo a aclarar porque dije algo y a veces yo le digo a Machochito, parece, ejercite eso pues. ¿Sí o no? Ejercite eso porque yo quiero que él experimente lo que estamos diciendo. Dijo un hermano hace tiempo, cuando estábamos allá, hermano, y si me traigo mi sillón, hay unos sillones que se mueven, ¿no? ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo? Ya ve que usted está ahí y se mueve y ahí está. Bueno, eso, ustedes saben. Y él me decía, hermano, y si traigo compro un asiento y hermano, o sea, ¿cómo te vas a ver tú? Le decía yo, ¿cómo vas a ver tú ahí en tu sillón? En la que mece, ¿no? Mecedora, ¿cómo se llama? Imagínate.
Y ahora hay sillones donde te dan masaje, ¿verdad? Reclinable y te dan masaje, ¿no? Imagínate, hermano. Imagínate. O sea, tú traes aquí bien a gusto. No, hermano, mira. A mí me gustaría tener uno de esos ahí. Mientras estoy predicando, yo aquí, que me dé masajes. Pero aquí venimos a un servicio, ¿sí o no? Venimos a un servicio. Hoy los hermanos en Acapulco, muchas iglesias tuvieron pérdidas de sus locales y todo eso. ¿Usted cree que siguen haciendo reuniones? Siguen haciendo. En el sol, todo, en el intemperie, están haciendo sus reuniones. ¿Sí o no? Y nosotros, qué calor, hermano, qué calor. Y más calor hace, ¿no? Porque estás haciendo movimiento, ¿sí o no? Y les he dicho a ustedes, hermanos, tranquilos, ignore al calor. Pero ahí está uno, hermano, mucho calor. Hermano, venimos a un servicio. Si tienes un espíritu, ese espíritu te da vida. ¿Con qué razón el apóstol San Pablo dijo una ocasión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Amén. Se puede. Y los mexicanos decimos, sí se puede. Sí se puede. Entonces no debemos de tomar los ministerios como títulos, sino como funciones. Y es con el propósito de ministrar Cristo a las personas. Todo lo que hagamos tiene a ese objetivo, de ministrar a los hermanos, pero en su espíritu. Por eso hablemos Cristo entre nosotros, hablemos la palabra de Dios y eso nos da vida. Por ejemplo, y también he tenido experiencias con algunos hermanos y les he dicho que cuando llegan a la casa y empiezan a hablar de enfermedades, hermano, que esto, y no de ellos, sino de otras personas. Y allá un tío en el rancho dice, tenía esto y le empezó a salir una bolita acá y empieza, ¿no? Y le corrió para acá y creo que es cáncer y todo eso. Y hermano, ya me empieza a doler a mí en ese lugar. ¿Por qué trajo esa plática? Muerte, ¿sí o no? Y le digo, no, ya, hermano, vamos a hablar de Cristo. Porque el de Cristo, la palabra da vida. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Llego y te cuento mis problemas. ¿Qué va a traer a usted? Más problemas, más muerte, más debilidad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es entender que el ministerio del nuevo pacto es hablar Cristo a las personas. Hablemos, procuremos hablar más Cristo. No estoy diciendo que ya no hables otras cosas, pero si mientras más tiempo pasamos hablando Cristo, eso nos imparte vida a nosotros. Hoy es común escuchar a alguien decir que tiene el ministerio de sanidad, el ministerio de profeta, el ministerio de la música. Y aún se dice a los hermanos nuevos, hey, descubre tu ministerio. Todas esas cosas lo único que han traído al pueblo de Dios es confusión, porque empiezan los hermanos a reclamar su ministerio. Por tanto, lo que dice Hechos capítulo 1 y 2 de Corintios 4 es que hay un solo ministerio y este es único. Entonces, recuerden, cada servicio que proporcionamos en la vida de la iglesia es para que se lleve a cabo este ministerio. Así que lo primero que debemos saber es que todos somos servidores. Todos somos servidores. Todos somos ¿qué? Siervos. Siervos los unos de los otros y es para un solo ministerio. Pero ¿en qué consiste este ministerio del nuevo pacto? Vamos a leer Filipenses 1:19. Porque es un ministerio del Espíritu, ¿no? Es algo que está dentro de nosotros. Dios nos lo dio por misericordia. Filipenses 1:19 dice. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Fíjense lo que estaba diciendo él. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y él sabía que los filipenses estaban orando, estaban haciendo un servicio, orando. Y dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación.
Tenemos que saber, como leímos en Romanos 8:11, que dentro de nosotros hay un espíritu. Si usted un día creyó, usted un día recibió a Cristo, ¿qué pasó? Usted recibió un espíritu. Y es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. ¿Se acuerdan que hemos dicho que qué pasa cuando nosotros pecamos, nos portamos mal? Este espíritu se va. Dice la Biblia que ya no va, ya no se va porque se mezcló con nosotros, se hizo uno. Lo único que pasa con él cuando nosotros pecamos y nos portamos mal es que él se entristece. Por eso dice, no contristáis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados. Entonces ya se puso el sello, él está ahí. Entonces dentro de nosotros él está. Pero de acuerdo a este versículo hay algo que él hace. Nos suministra. ¿Qué es lo que nos suministra el Espíritu que está dentro de nosotros? De acuerdo a lo que venimos hablando. ¿Qué es lo que nos suministra? Vida, no conocimiento, no información. Nos suministra vida porque es lo que necesitamos. Ahora, ¿qué es suministrar? ¿Cómo? Dar, proveer. Él nos provee lo que nosotros necesitamos. Hermano, pero se nos olvida a nosotros. Se nos olvida y cuando estamos pasando por situaciones, Pablo estaba en la cárcel. Él lo azotaron varias veces y luego lo llevaron a la cárcel. Y él estaba necesitado, pero él entendía algo. Que dentro de él moraba el Espíritu Santo, el Espíritu de vida. Y él entendía que este Espíritu le proveía o le daba vida. Nosotros a veces no, el enemigo, el diablo, que es el Dios de este siglo, de este mundo, ha cegado el entendimiento de muchos de nosotros, porque a veces nosotros no vemos lo que tenemos dentro, lo que hemos recibido. Cuando estamos pasando por situaciones, ya sea de enfermedad, de problemas, de situaciones así, lo primero que pensamos es, ¿quién me va a ayudar a mí? Segundo, empezamos a llamar a todo mundo. Tercero, y si no vienen a ayudarnos, nos empezamos a sentir mal, tristes, enojados. Es que los hermanos no me procuran, mis hijos no me visitan, mis padres no me visitan, mis primos no me vienen a ver, nadie me habla, nadie me quiere. Así nos pasa. Entonces, ¿qué has recibido? ¿Qué hemos recibido? El Espíritu que hemos recibido es de adorno. Es algo que se le ocurrió a Dios decirlo en su palabra. Nosotros hemos recibido algo poderoso. Hemos recibido a la misma vida de Dios por el Espíritu. Tenemos al mismo Dios, triuno, Padre, Hijo y Espíritu, morando dentro de nosotros. ¿Qué no dice Él? No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y estaba hablando de ir a la cruz y venir a ser el Espíritu que entra en los cristianos para dar vida. Es lo que ha pasado con nosotros. ¿Qué vas a hacer cuando estás en una situación y no encuentras a nadie? ¿Qué vas a hacer? Llorar y decir, nadie me quiere, no me visitan, mis hijos no vienen a verme, mis padres no vienen a verme. Lo que tenemos que hacer es que dentro de nosotros tenemos un espíritu. Y ese espíritu nos suministra. Y dice el apóstol Pablo, pero hay una iglesia que está orando por mí. Es lo que hacemos todo el tiempo, orando por los hermanos. Entonces oramos por los hermanos, pero él estaba diciendo algo aquí. Y el espíritu y la suministración, él entendió que estaba el Espíritu de Jesucristo, que le estaba proveyendo vida. Vida. Hermano, ¿está consciente usted del Espíritu que hay dentro de usted? Y ese Espíritu le suministra. Él es su proveedor.
Hermana Vicky, ¿cómo se dice en hebreo que Él es mi proveedor? Jehová Jireh. ¿Sí o no? Sí, porque usted lo ha dicho. ¿Sí o no? Hermana Carmen, usted lo ha dicho. Jehová Jireh. Él es mi proveedor, ¿sí o no? Ellos, aún en el antiguo pacto, ellos creían que Jehová era su Jehová Jireh. Y Dios viene al Nuevo Testamento y Él dice, ¿sabes qué? Yo soy. ¿Qué es lo que necesita? Yo soy. Tenemos que creer eso, hermanos. Tenemos un espíritu que nos suministra vida. Tenemos un espíritu que nos provee. Eso es suministrar. Él nos provee la vida que nosotros necesitamos. Y dice Pablo, y si el espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en ti, ese espíritu vivificará aún tu cuerpo mortal. Sí, porque lo más fácil a nosotros es, Señor, sánalo. Señor, sácalo de la cárcel. Pero Pablo, ¿se dan cuenta que Dios no sacó a Pablo de la cárcel? No lo sacó. Y la iglesia no estaba orando para que Dios lo sacara de la cárcel. La iglesia estaba orando por la suministración. Porque a veces las cosas son necesarias. Los problemas, las situaciones son necesarias. Porque dice Pablo mismo que todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Entonces, hermanos, la iglesia estaba ¿qué? Orando, haciendo un servicio. Y Pablo estaba consciente, tengo una suministración. Miren, hermanos, es bonito cuando uno escucha a los hermanos. Hermano, ¿cómo está usted? Hermano, tengo problemas, pero no se preocupen, Dios está conmigo. ¿Cómo está usted? Hermano, estoy enfermo, pero no te preocupes, Dios está conmigo. Mi hermana Connie, hace unas semanas fui con ella. Y me dice, hermano, tengo esto y esto y esto es lo que han dicho los pastores, pero no te preocupes. Yo tengo a mi Dios. Yo tengo a mi Padre y Él está conmigo, así me dijo. Me habló, antes de eso me habló, me dijo, ¿sabes qué? Me dijeron que tengo esto y esto y que ya me queda poco tiempo. Pero no te estoy diciendo esto para que te preocupes, para que sea una carga más para ti. Solamente te estoy avisando como pastor porque yo quiero que tú estés enterado de lo que está pasando. Pero no te preocupes, hijo. Así me decía. Qué bonito, ¿no? Cuando nosotros, porque ella estaba consciente de que dentro de ella está un espíritu que le provee vida. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Que aunque el mundo se esté cayendo, todo lo que está pasando, lo que decía Juanito al inicio, lo que está viniendo, tenemos que seguir confiando en Dios y confiar en lo que Él nos dio. Él nos dio un espíritu, hermano, que está con nosotros. Es más, dice el salmista que Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Por eso dice, oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque Él venció a todas estas cosas. Ese espíritu que venció todo eso lo tenemos nosotros. Amén. Quiero terminar diciendo esto. Cuando estamos hablando del Espíritu Santo, a veces los hermanos piensan que es un ministerio de poder. Porque la mayoría de los cristianos cuando hablan del ministerio del Espíritu hablan de poder, de los dones, de sanidad, de milagros. Pero aquí en 2 Corintios el Espíritu que se nos dio no es para poder. Pero aun cuando los versículos hablan de poder, no está hablando de esas cosas. Tenemos que entenderlo bajo contexto. Vamos a regresar a 2 Corintios 3:16. Perdón, 3:6. 2 Corintios 3:6. Fíjense lo que hace este ministerio. 2 Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo servidores, ministros competentes de un nuevo pacto. En eso estamos nosotros. No de la letra, ya no más del Antiguo Testamento, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vamos a poner la Nueva Versión Internacional. Porque ¿en qué nos basamos para decir que el ministerio del nuevo pacto es el que da vida, el que provee vida?
Nueva Versión Internacional de 2 Corintios 3:16 dice: Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu ¿qué? Da vida. Eso es vivifica. Eso es lo que nosotros tenemos, mis queridos hermanos. Eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso, hermano, cuando esté pasando la situación, digamos, siempre tengamos una palabra: Dios está con nosotros. Pero, por ejemplo, en tu trabajo, en tu escuela, en tu colonia, en tu calle, la gente se va a preocupar, pero ¿qué piensas con esto que está pasando, con la guerra, con el huracán, con los sismos, con los temblores, con todo eso, con el mal gobierno? ¿Qué debemos decir nosotros ahí? ¿Unirnos a ellos y hablar de todas esas cosas, o decir no te preocupes, Cristo es la solución? Tenemos que dar vida a ellos en nuestro hablar. Estaba haciendo ejercicio el otro día y estaba un señor ahí y apenas puede caminar, pero va a hacer ejercicio. Y me preguntó la hora. Y en ese momento sentí que tenía que hablarle de vida a él, tenía que hablar de Cristo. Me le acerqué en la máquina donde él estaba y empezamos a hacer los dos ejercicios. Eso que te fortalece la rodilla, ¿no? Y empezamos a platicar y él siempre: no, es que tengo unos hijos bien buenos y todo eso. Y le decía: necesitas, gracias a Dios por ello. Siempre decía: gracias a Dios por sus hijos. Porque la Biblia dice que los hijos, si hacen eso, Dios les va a alargar años en la tierra y usted tiene que dar gracias a Dios. Pero es que tengo unos hijos y sí, o sea, siempre yo tocando palabra, recordándole que hay un Dios para él. Tenemos que hablar Dios todo el tiempo. No podemos unirnos a la plática de la gente y decir: es que este mal gobierno pues no hizo nada y que... No, hermano. Nosotros sabemos de antemano que ningún gobierno va a hacer algo. Lo que nosotros creemos, que hay un gobierno inquebrantable, hay un gobierno, un reino que está entre nosotros ya, y es el que viene en su manifestación, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Todos ellos no van a tratar, pero no lo van a hacer porque sabemos que el que controla todo este mundo es el diablo en este tiempo. Pero nosotros tenemos, en medio de eso, tenemos que hablarles de Cristo. Tenemos que darles vida, porque entonces nosotros nos estamos ocupando en este ministerio. Si un hermano llega a tu casa, empieza a hablar de problemas, a quejarse, ¿qué tienes que hacer? Orar con él y decir: hermano, vamos a... Ni des tus consejos, porque a veces tus consejos no sirven. Yo he aprendido eso. Cuando llegan conmigo y no sé nada que decir, ¿sabes qué? Vamos a orar. Porque hay uno que sí te puede guiar. Hay uno que sí te puede llevar a solucionar esos problemas. Amén. Pablo dice: la suministración del Espíritu es el que provee vida. No es este Espíritu, no meramente es para llenarnos de poder y ser los poderosos y sanar gente. No. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:7 al 8. Eso es ser emocionales. Eso es ser personas que no tenemos vida. No hay una realidad en nosotros. 2 de Timoteo 1:7 al 8. Porque este versículo también, la gente: hermano, es que nos ha dado un espíritu de poder y... Espérate, vamos a ver de qué se trata. 2 de Timoteo 1:7 al 8. Pues Dios no nos ha dado un espíritu, pero vamos a la otra, por favor, la Reina Valera. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Te das cuenta, hermano, que nos ha dado un espíritu de poder? Mira, ¿para qué es el poder que Dios da? El versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Para qué es el poder aquí? Para el Evangelio, para hablar la palabra, para predicar.
No es de que seas gente, no, es que Él te da la valentía para que tú hables a las personas. Ese es el poder, eso es el espíritu de poder. Hechos 1:8. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué es este poder? Para ser testigos, para hablar la palabra de Dios, ¿sí o no? O sea, hermanos, realmente el Espíritu son las dos cosas, son necesarias, pero lo más importante es que no confundamos los términos. El Espíritu primordialmente es para que Él te provea vida, que Él te dé vida. ¿Te sientes débil? ¿Te sientes desanimado? ¿Te sientes decepcionado? ¿Te sientes desilusionado? ¿Qué tienes? Tienes un espíritu que te suministra vida. Tienes un espíritu que te vivifica. Un espíritu que, hermano, aún te levanta, aunque tu cuerpo está débil, tembloroso, pero Él te levanta. Tenemos que creer en eso. Tenemos que tener fe en eso. Hermanos, el error más grande es creer que Dios está buscando hombres llenos de poder, que hacen milagros, que hacen cosas acá. Porque hay gente que cree que tiene poder porque grita, tiembla, se cae al piso y otros tumban, ¿no? Pero eso es menospreciar. Eso sería un menosprecio tan grande de lo que es el Espíritu. El Espíritu principalmente tienes que saber que te da vida. Pero te da poder para que hables la palabra, pero lo primero es que te da vida. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros? Dice el apóstol San Pablo de qué me sirve a mí darle de comer a los pobres. ¿De qué me sirve a mí tener mucho conocimiento? Hablar en lenguas, hacer sanidades. Si no tengo vida, nada soy. Porque la vida es el amor. ¿De qué me sirve? Creo que es 1 Corintios 13, ¿verdad? Vamos a poner, con este versículo cerramos. Ok, pero vamos al versículo 1. 13:1. Dice, porque a veces creen ellos que Dios les ha dado poder para hacer cosas. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vida, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Así. Címbalo que retiene. Versículo que sigue. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Porque usted sabe que aún podemos hacer las cosas, pero no es Cristo. Porque todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy en este tiempo que pasó lo de Acapulco, de Guerrero, los cristianos han ayudado, pero no solamente los cristianos. Otros grupos también que ni son cristianos han ayudado. ¿Sí? Pero lo más importante es que nos aseguremos que sea Cristo. Amén. Que sea Cristo. Vas a ayudar, que sea Él dando las cosas. Me gustó a algunos hermanos porque cuando nos mandaron unas fotos de lo que se entregó allá, muchos dijeron para la gloria de Dios. Es lo correcto. Que no a veces cuando va uno a unas casas, hermano, gracias por los alimentos, y muchas personas dicen, gracias a Dios.
porque Él es el que hace todo. Entonces, en eso consiste el ministerio del Espíritu. Ese ministerio provee vida para ti y Él quiere que también nosotros ministremos esa vida a otras personas. Que lo que hablemos sea vida, que sea Cristo, que sea la palabra de Cristo. Mira, cuando hay problemas, dos cosas he aprendido a hacer. Cuando los hermanos vienen a mí y me dicen, hermano, está pasando esto y esto, ¿sabes qué hago con ellos? Antes daba mis opiniones, mis consejos. Y luego no los hacían y me enojaba. Pero ya aprendí. Cuando ellos vienen y a veces Dios me da palabra y les digo lo que tienen que hacer. Pero a veces lo más efectivo que he aprendido es orar con ellos y leer alguna escritura de la palabra. Y Dios los guía a ellos. Creo eso. Yo creo en eso. He aprendido en este tiempo. Porque antes, ¿no? Antes de que terminaran de dar, exponer su problema, yo ya daba mi consejo, ya daba mi opinión. Y como les decía, y si no lo hacían, me enojaba. Pero ahora entendí que debo de orar con ellos. Así hazlo. Ahora oremos y digamos, Señor, tú conoces todo. Señor, y aún dice que ese espíritu que está dentro de nosotros nos ayuda. Cuando nosotros hablamos, damos gracias a Dios. Y a veces nosotros oramos equivocadamente. Porque cuando alguien está en problemas, le dice, Señor, sácalo de ese problema. Sánalo, Señor. ¿Y sabes qué? Dios dice, a través del Espíritu que está dentro de nosotros, dice, hey, Señor, no lo sanes todavía. No lo sanes todavía porque Él necesita eso. ¿No me creen a mí? Romanos 8, ¿cuál sería? 11. No, más adelantito. Y dice que nos ayuda, no sabemos pedir como conviene. Y no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Creo que Romanos 8, ¿no? ¿No lo encontraron? ¿Dónde están mis ayudantes que hoy no me ayudan en nada? ¿Qué pasó pues? ¿No? ¿No se ha encontrado? Dejé de ir a mis apuntes entonces. ¿Ya? 26, ¿no? Yo les decía. Dice, porque estamos conscientes que tenemos un espíritu, da vida. Fíjense lo que hace. Y de igual manera, el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad de aquí? Fíjense cuál es nuestra debilidad. No de que te sientes enfermo, cansado, no. Nos ayuda en nuestra debilidad. Porque nuestra debilidad es, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. De todas maneras, ora, porque acuérdate que hay un espíritu que ora dentro de ti. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero es necesario que oremos. Vamos a poner la nueva versión internacional, nos va a ayudar un poquito a entender. Y con esto les prometo que termino. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos, pero no está hasta allá arriba y viene. Aquí dentro de ti ya está. No sabemos qué pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Por eso te digo que cuando hay problemas, alguien está enfermo, ¿qué tienes que hacer? Orar que esa persona se sane. Interceder, Señor, sea tu voluntad. Se haga, Señor, lo que tú quieres. Y Él dice, yo quiero que se sane. Si Él dice, se lo sana en ese mismo momento. Pero si Él dice, ¿sabes qué? Por eso el Espíritu dice, intercede. Porque a lo mejor yo puedo estar orando, Señor, sánalo, Señor. Ahora, en este mismo momento, sánalo, Señor. Y el Espíritu dice, hey, Padre, necesita estar enfermito otros días más.
porque es para su bien. ¿Por qué? Porque en la enfermedad nosotros buscamos más a Dios, en los problemas más nos acercamos a Dios, buscamos más a la iglesia, y es más, tienes la experiencia para ayudar a alguien más. Cuando alguien está ahí en una situación, tú dices, yo ya pasé por eso, no te preocupes. No te preocupes. Vas a salir de eso. Confía en Dios. Confía en Dios. Amén. Pero tenemos a un Espíritu que nos da vida, que aún nos ayuda. Ese es el Espíritu que tenemos nosotros. Eso es el ministerio del nuevo pacto. Y ese ministerio nos da vida a nosotros. Además nos justifica. Porque si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En eso es el ministerio. Porque es un ministerio de justificación. Él ya nos justificó por su muerte. Pero seguimos nosotros pecando, fallándole a Él. Nos vamos otra vez, de repente nos vamos torciendo. Pero Él, si volvemos a Él, ¿qué hace? Nos justifica a nosotros. Nos endereza, hermano. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han sentido que son indignos? Creo que Dios está enojado conmigo. A veces así pensamos. Creo que Dios ya no me acepta así como soy. Hay un ministerio que se llama de justificación, que es el único ministerio. Solamente ve a Él y dile, Señor, he pecado contra ti. Que no dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y otra vez, justos. Somos justos. No hay razón por la cual un creyente puede decir, creo que Dios ya no me acepta. En el antiguo pacto merecíamos morir. Pero en este nuevo pacto alguien ya murió por nosotros. Solamente es de que le creamos a Él. Que lo tomemos como vida todos los días. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Señor y Dios, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que tu propósito en este ministerio es darnos vida. Porque esa vida, Señor, la que tiene que crecer, tiene que ser aumentado en nosotros. Aumenta esa gloria en nosotros. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres maravilloso, Señor. La gloria sea tu nombre, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios maravilloso. Oh, Señor, gracias. Dile gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu vida. Oh, sí, Señor Jesús. En Cristo Jesús. Amén, amén.